Muy buenas tardes, estudiantes de grado séptimo. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases. Continuamos con el tema 7 de este año lectivo. Lo más probable es que nos veamos muy pronto. Parece que en agosto ya vamos a ir presencialmente. Entonces, pues ojalá que Dios quiera y Dios permita que todo salga bien y que podamos vernos ya en las aulas de clase. En el día de hoy vamos a veníamos trabajando en la clase pasada la geografía rural, ¿no? Y vimos todas las características de los espacios rurales, o sea, del campo, ¿no es cierto? Vimos cómo eran los tipos de agricultura que se desarrollaban, cómo se organizaban las parcelas, qué era una parcela, ¿cierto? Qué era geografía rural, etcétera. Hoy vamos a ver la geografía urbana. Cuando hablamos de urbano, hablamos de ciudad. ¿Qué es lo urbano? Pues los espacios, los lugares que tienen muchas construcciones, o sea, el hombre ha tocado mucho el espacio y muy poca naturaleza. En este sentido, la que estudia o la rama de la geografía que estudia los espacios urbanos, o sea, las ciudades, o sea, los espacios construidos, se llama geografía urbana. Entonces, la geografía urbana es la que se encarga de estudiar los espacios que tienen muchas construcciones, o sea, las ciudades, ¿no es cierto? Es una rama de la geografía que estudia las ciudades, lo construido, ¿no es cierto? Lo que ha sido tocado mucho por el hombre. ¿Qué analiza la geografía urbana de esas ciudades? Analiza la distribución, o sea, cómo se organizan, ¿no es cierto?, esas ciudades, cómo se localizan las actividades, ¿no es cierto?, qué espacios sirven para producir servicios, en dónde se ubican las fábricas, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿No es cierto? También estudia el uso de los suelos, o sea, cómo se utilizan los suelos. Pues obviamente en las ciudades no sea la agricultura ni la ganadería, ¿no? Pero entonces, ¿cómo utilizan los suelos? La mayoría de las veces para construcciones de viviendas, para construcciones de carreteras, etc. Y su morfología, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver qué es morfología, pero esto de morfología lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Continuamos. Esto sería un espacio urbano, ¿no es cierto? Esta imagen que ustedes ven aquí, miren. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que hay muchas construcciones, muchos edificios, muchas casas, carreteras, vehículos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se pueden dar cuenta cómo esto es un espacio urbano, una ciudad. Continuamos. ¿Cuáles son las características que tienen los espacios urbanos, o sea, las ciudades, ¿no es cierto? Pues siempre las ciudades, los espacios urbanos, los espacios que son muy construidos, o sea, que han sido tocados por el hombre, pues obviamente son resultado de la acción humana. El ser humano tenía un espacio virgen, limpio, con naturaleza, con aguas, con ríos, con árboles, con vegetación, y destruye todo eso para poder crear una ciudad. Entonces son producto de la acción humana, ¿cierto? Se supone que se modifican y se crean ciudades para satisfacer necesidades y mejorar la vida de las personas, pero pues tendríamos que analizar si es verdad eso o no, o hace más daño que bien, ¿no es cierto? Las principales características de los espacios urbanos, ¿cuáles son? Primero, pues que hay alta densidad de población y de construcciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay muchísima población y muchas construcciones. O sea, es lo contrario de los espacios rurales, ¿no? En los espacios rurales hay muy pocas personas, en cambio en la ciudad hay muchas personas, ¿cierto? En las ciudades hay una fuerte concentración de actividades y funciones, ¿no es cierto?, que le permiten relacionarse con otros espacios urbanos, o sea, con otras ciudades. ¿Cómo así? Pues en la mayoría de las ciudades es donde se desarrolla, por ejemplo, las fábricas, ¿no es cierto?, los sistemas financieros, los bancos, los mejores hospitales, los mejores servicios médicos, los mejores centros de diversión. Entonces, ¿qué pasa? Que como usted en la ciudad encuentra todo, a veces hace que se relacionen ciudades con otras ciudades. Por ejemplo, yo voy a buscar a otra ciudad lo que no encuentro en mi ciudad, ¿no es cierto? Ah, no, es que en la ciudad de Bogotá están las mejores fábricas de ropa, de calzado, los mejores médicos, entonces yo voy a buscar allá. Entonces, siempre hay una relación entre ciudades, sobre todo comerciales. En las ciudades o en los espacios urbanos existe una compleja red vial y de servicios públicos o privados. ¿Qué quiere decir? Que usted en las ciudades encuentra las mejores carreteras, ¿no es cierto?, pavimentadas, las encuentra en las ciudades, o sea, casi siempre encuentra carreteras pavimentadas y no carreteras destapadas, ¿cierto? Pero además usted encuentra servicios públicos, agua, energía, alcantarillado, internet, por ejemplo.
pero también servicios médicos, servicios de seguridad. Entonces usted casi siempre necesita un servicio. Usted dice, por ejemplo, del Tambo, usted dice voy a Popayán, que allá encuentro el servicio, allá encuentro el repuesto de la moto, allá encuentro el médico, por ejemplo, allá encuentro quien me solucione este problema, quien me haga este trabajo, etcétera. Siempre predominan en las ciudades o en los espacios urbanos, ¿cierto? Las actividades de carácter residencial, comercial, recreativo, financiero, administrativo, institucional e industrial. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que es en las ciudades donde yo encuentro las industrias, ¿cierto? Las gobernaciones, las alcaldías, los bancos, los centros comerciales, los centros de recreación, el comercio, las grandes residencias, los hoteles, las encuentro en las ciudades, no en lo rural. Y al principio existían ciudades preindustriales, o sea, se empezaron a crear las ciudades cuando se empezaron a crear las fábricas en gran escala, ¿cierto? Y eran ciudades preindustriales y luego ya hay ciudades industriales que se dedican única y exclusivamente a tener en su haber, en su espacio, pues industrias, ¿no? Muy pocas personas ahí se encuentran ahí, solo las que van a trabajar, debido a su alta contaminación. ¿Cómo es la morfología de los espacios urbanos? Que acá dijimos que la geografía urbana estudiaba su morfología, ¿no? Y recordando, pues sabemos que la morfología hace referencia a cómo se usa el suelo en referencia, o el espacio en referencia a las actividades, ¿cierto? Que ahí se desarrollan. O sea, la morfología estudia cómo se organiza una ciudad en relación al uso del espacio, al uso del suelo. En los espacios urbanos, es decir, en las ciudades, existen las ciudades, o morfológicamente existen, ciudades irregulares, ciudades ortogonales y ciudades radiocéntricas. Las ciudades irregulares, como su nombre lo indica, irregular es que son desordenadas. Las calles no son ordenadas, las casas no están ordenadas, no se planificaron, sino que se fueron creando al azar, como podemos ver en esta imagen que está aquí. Luego encontramos las ciudades ortogonales. En las ciudades ortogonales, estas sí son organizadas, han sido planificadas. Podemos ver que las calles están bien organizadas, las casas se organizan de acuerdo pues a las calles y se ven muy cuadradas, muy rectangulares, como podemos ver en esta imagen de aquí. Y finalmente encontramos las ciudades radiocéntricas, que como lo podemos observar y son muchas de las ciudades que encontramos en Colombia, todas se organizan en relación a un centro, que en este caso es el Parque Central, y las casas, las carreteras se organizan en relación a ese centro, lo llaman radiocéntricas. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Porque son muy poquitos los que nombramos aquí, son muchos más, pero algunos de los problemas de las ciudades en Latinoamérica, o sea, incluimos las ciudades de nuestro país. Por ejemplo, encontramos mucha pobreza y segmentación social, ¿no? Sitios donde viven los ricos y sitios donde viven los pobres, y se ve la diferencia, ¿no? Entre donde viven los ricos y los pobres, por ejemplo. La inseguridad de las ciudades es muy alta, roban muchísimo. Usted en lo rural pues puede andar tranquilo en las calles, en una ciudad no. Los roban, venden vicios, lo atracan, lo secuestran, etc. Se dan muchos daños al medio ambiente en las ciudades porque ahí es donde se ubican las industrias. En las ciudades también se puede dar escasez o limitación de los servicios públicos, ¿no? En las clases altas, en las ciudades ricas y en los espacios donde las ciudades ricas pues tienen todos los servicios públicos. En cambio, hay zonas de las ciudades en las que no existen servicios públicos, hay mucha escasez y se dan problemas de movilidad. Por ejemplo, en Popayán se da mucho que hay muchísimo carro y se hacen trancones, es desesperante andar en la ciudad. Además las calles son pequeñas, no son acorde al número de carros y de motos, entonces empieza a haber trancones, problemas de movilidad. Actividad. Ustedes en la primera pregunta me van a explicar qué es y qué estudia la geografía urbana. En la segunda me van a realizar un dibujo de una ciudad que usted conozca. En la tercera me van a indicar y explicar las características de los espacios urbanos. En la cuarta me van a explicar la morfología de los espacios urbanos. En la quinta me van a explicar qué es lo que más y menos te gusta de los espacios urbanos, o sea, de las ciudades, y usted lo justifica, ¿no? Y por último me va a decir usted qué prefiere, vivir en el campo o en la ciudad, pero me va a explicar por qué escoge esa respuesta. Muchas gracias, espero verlos pronto.